Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Una vez más nos encontramos con el padre Jorge Amando Vázquez. Nelly, ¿cómo te va? Muy bien, muy buenas tardes, deseosa de escuchar. Oye, qué gusto tenerte nuevamente aquí en el programa, padre Jorge Amando Vázquez. Encantado de estar con los amigos y ustedes en esta sala de estar juntos, muy agradable. Y oye, y aquí platicando en familia, ¿no? Claro, de eso se trata, porque eso lo tienen que replicar ustedes en sus hogares. Tenemos que reactivar la sala de estar, o si no, por lo menos hacer un poco más de conversación en el comedor, que eso me parece excelente. Exacto. Lo que normalmente se conoce como tertulia o comida, ¿cómo se dice? Plática después de comida. Exacto, sí, como sobremesa, ¿no? Sobremesa. Que se le llama. Ajá, sobremesa. Yo creo que es esa conversación a gusto de estar con los amigos, sobre todo con nuestros amigos aquí que nos están viendo. Oye, padre, ¿cuántas veces hicimos esa sobremesa después de un programa? O comiendo con mi padre, ¿qué tal se ponía la plática? Bastante bueno, hombre. Era un deleite. Pero mira, también incluso cuando en el micrófono de Radio Centro, así es, lo apagaban, es cuando empezaba una conversación bastante sabrosa, bastante buena, y después había que guardar los formalismos necesarios porque el público se merece respeto, así es, como lo hacemos aquí, pero es esa conversación lo que nos va haciendo humanos, ¿no? Por supuesto, y a veces saliendo de Radio Centro, pues ¿qué hacemos? Pues ir a comer, que ya hace mucha hambre, ¿no? Sí, claro. Seguía la tertulia y la plática en torno a lo mismo, un buen rato más. Claro, algunos programas que hicimos en Acapulco, así es. Me acuerdo perfectamente, muy, muy agradable. Tu padre después, una vez que hicimos unos programas en Acapulco, nos fuimos a un restaurante que yo no he conocido otro mejor restaurante que ese. Bien. Oye, pues dinos el nombre. ¿Te acuerdas el nombre o no? Claro, es un restaurante japonés que está ahí en la costera Miguel Alemán. Okay. Y es el... ¿Que el Suntory? No. El Suntory. ¿A poco? Ándale. Ya después abrieron el Shu en la isla. Pero con ese no fuimos con tu padre, fuimos y lo conocían bastante bien. Dice que el licenciado va a pedir lo mismo. Dice, sí, lo mismo. Buenísimo. Era muy bueno. Oye, qué bien. Pues el tema de hoy, amigos, las nuevas izquierdas. Híjole, las nuevas izquierdas con o sin compromiso social. A ver, platícanos. ¿Qué podemos esperar en este nuevo México y en esta pues situación? Yo te voy a decir a título personal, yo he percibido todo un año de incertidumbre. Uh-huh. Todo un año. ¿Por qué? Porque todo el primer semestre de este año se percibía la incertidumbre de qué va a pasar y quién va a salir. Uh-huh. Y luego ya fueron las elecciones y todo ese segundo semestre, pues, ¿y qué va a venir? ¿Y qué van a hacer? Y no han entrado y están pidiendo una consulta. Y ya entraron y en qué plan. Y bueno, ¿qué podemos esperar? Porque finalmente creo que México nunca, hace mucho no había vivido un gobierno así de izquierda, menos tan radical y menos, mucho menos con mayoría absoluta, que pueden hacer a capa y espada lo que gusten. Y que yo siento a la sociedad apática al respecto y que de alguna manera no estamos tan conscientes de lo que se avecina. Y si bien hubo un voto de castigo a las estructuras y a lo anterior, pues la realidad es que el PRI se transformó y fue un auténtico transformer en Morena, con una forma de verdad, vaya, que yo creo que todo el mundo debe voltear y decir, oye, qué maravilla, qué manera de manipular, qué manera de hacer creer que estás votando por algo nuevo cuando vives lo mismo, ¿no? Cuando vives, ¿de qué venimos huyendo? De ver que los hijitos de los políticos se dan una vida de reyes. Uh-huh. Perdón, ¿dónde estaba el hijo de Andrés Manuel hace poquito? Perdón, qué desolación, qué tristeza, ¿en qué momento se nos va a caer ese velo? Y vamos a ver la realidad. Sí, yo pienso que la gran mayoría de nosotros estamos viviendo, dice un filósofo guerrerense, Ublester Iturralde, vivimos y queremos tener una palabra que es la democracia sin haberla conquistado. Uh-huh. Creo que no sabemos eso. Y yo cuando me dijo eso, yo me eché a pensar mucho.
que muchos usamos la palabra democracia en los labios y se nos llena la boca de hablar de democracia, desde mi punto de vista, y también visto desde un filósofo, pero sin jamás haber conquistado esa palabra. La democracia específicamente francesa recupera esos conceptos, ¿no? Fraternidad, igualdad, libertad, que son conceptos que les costó sangre. Nosotros aquí en México vivimos un proceso totalmente diferente. Por eso cuando hablamos de las nuevas izquierdas, yo diría que ese proceso de transformación de la cual el día de hoy queremos dar fe, es precisamente que estas nuevas izquierdas no tienen una concentración específica en lo que es una izquierda, que es la búsqueda de una economía mejor, sino es en un cambio cultural. Es ahí en donde está, podría yo decir, esas nuevas izquierdas, entre comillas, no se han dado cuenta que las nuevas izquierdas deben de buscar el bienestar de todo un pueblo y saber que la palabra demos, kratos, el poder es del pueblo, no es de personas específicas, sino el poder del pueblo que pone directamente la facultad de decidir en una persona, pero recuerden que así como los han puesto, así los pueden quitar. Por lo tanto, la palabra democracia pienso que es el gran concepto que todos tendríamos que conquistar en algún momento para comprender todos sus, vamos a decir, todas sus consecuencias, que hasta este momento creo yo que no las estamos asumiendo. Por lo tanto, desde ahí deberemos de empezar. La cuestión de la izquierda, entre comillas, como una opción política, es una cuestión eminentemente de ver cambios económicos en una sociedad. Y eso podríamos repasar las sociedades europeas de izquierda, podríamos repasar las comunidades ahora de América del Sur de izquierda, o una concepción de izquierda, y nos vamos a dar cuenta que globalmente las nuevas izquierdas están recurriendo a un cambio de izquierda, Salud. pero Gracias. eminentemente cultural. Salud, Nelly. ¿Y en qué consiste este cambio cultural? En tocar precisamente cuestiones sensibles de la sociedad. La nueva izquierda se fija ahora más en el aborto, se fija mucho más en lo que se llama la ideología de género y se fija mucho más en la cuestión de la eutanasia. Oye, pero ¿se fija en qué sentido? Se fija en promoverla. Por Porque supuesto. no sé, ahí es muy importante, padre Jorge Amando, tomar en cuenta que justo antes de las elecciones, no, esos temas no los van a tocar. Yo me topé con infinidad de personas, ¿eh? Oye, ¿tú por quién vas a votar? Y pues en un diálogo de amistad, pues por fulano, por perengano, por... Y cuando salía el voto hacia Andrés, les decía, oye, ¿y tú qué opinas del aborto? No, yo soy pro vida. Oye, pues sí sabes que estos cuates quieren reformar, quieren meter, quieren hacer... No, Gerardo, ¿de verdad no? Bueno, pues entonces no sé, yo creo que yo veo un México muy diferente, ¿no? Claro. Pero qué curioso es que claro que está en las iniciativas. Desde que entró el nuevo Congreso es de las primeras iniciativas que están promoviendo. Sí, sí. Entonces, ¿cómo le hacemos, padre Jorge Amando, para decir, es que el pueblo sabio va a decidir muchas cosas y entonces yo, Andrés, me lavo las manos, ustedes decidan? Pues yo Y al pienso- rato decidan si yo me quedo o yo me voy. Y al rato decidan si yo me quedo y me quedo 10, 15, 20 años o eternamente. Y perdón, se habló mucho de esto, fuimos el hazmerreír de mucha gente, porque al advertir de estas cosas se dijeron, no hombre, estás loco. A mí me tiraron mucho al loco y gracias a Dios, qué bueno, me gusta no pensar a favor de la corriente. Fíjate que eso me enseñó mi padre, a formarme un criterio y a no irme con la corriente y ahí para donde le alumbran, ahí vele, no, yo voy donde está oscurito. Y eso es importante hacerlo como sociedad, porque finalmente es ahí donde están los meollos y las realidades de este país, y donde están los huecos grandes, y donde está a donde se va a ir la economía, y qué nos va a llevar al traste, Exactamente, sí. y cómo Sí. no se va a bajar la gasolina, y cómo, todas estas cosas que son promesas de campaña. Y mira, el otro día me encantó, escuché una señora muy humilde hablar sobre esto, y decir, es que el nuevo que va a entrar y que entró y que tiene que cumplirme porque quedó. Eso es lo que espero, que sí se le exija. Exacto. Porque si prometes y se te llenó la boca, cúmplelo. Y Dios quiera y no cumpliera lo de bajar la gasolina, porque no hay dinero que alcance para pagarla. Pero por supuesto que en cualquier diálogo, con cualquier amistad, planteas esto y te dicen, claro que baje la gasolina a la mitad. Y dices, oye, ¿y qué conllevaría como país? O sea, no creas que eso es bajarla y ya no se debe. El dinero se debe porque es lo que cuesta hacerla, ¿no? Bueno,
una buena parte, porque también una buena parte son impuestos. Entonces, ¿cómo no caer en tantas aristas y tantas cosas que ha planteado este nuevo gobierno, que de alguna manera yo los veo desde antes de entrar lavándose las manos? Entonces, Sí, por ¿qué supuesto. dificultades se vienen hacia México? Y antes de eso, bueno, ¿a qué te refieres con nueva izquierda? En primer lugar, la nueva izquierda, vuelvo a repetir, es un concepto cultural. Y Gerardo hace un momento decía que una izquierda auténtica tiene que buscar el beneficio de un pueblo en el aspecto, por ejemplo, económico. Ujú. Ese es el punto. Ujú. Ese es el punto. El gran reto de cualquier gobierno, ya sea de izquierdas o de derechas, que parece que ser que en este país no lo hemos entendido suficientemente, creo que hay un reto histórico de que estas personas que ahora están contando con el beneplácito de la gran mayoría del pueblo mexicano entienda que su proceso será equilibrar mucho más esta brecha que cada día parece ser que se separa mucho más entre los ricos y los pobres. Creo que esa brecha nunca se ha visto hasta el día de hoy como más distanciada, Más polarizada, más ¿no? polarizada. ¿Y cómo le hacemos para unirlos? Porque sí se ve un objetivo de desunir Claro. y de decir yo tengo, él no tiene, y entonces nos tenemos que ver feo. Y se ha regresado mucho eso, que se estaba eso ya limando y frenando para hacer un México diferente y un mundo diferente. Claro, entonces la idea de este programa es cómo no confundir lo que es un concepto de economía de izquierda a un concepto cultural, que es en donde se están metiendo y que parece que va a causar muchas bajas, sobre todo inocentes, de vidas inocentes, metiendo iniciativas como por ejemplo el aborto. En todo el país En todo el generalizadas. país. Es una cosa que hay que tener muy presente y estar ahí para poder defender la Claro. vida. Volvemos con más. Pero eso sí, en campaña, mira, calladitos, pero ¿por qué todo el mundo cae? Esa es la parte que yo no logro comprender. Tal vez ¿Por qué me dejo manipular o le compro la idea de que eso no le iba a tocar? Y ahora que lo toca, total, pues eso no me afecta el bolsillo. ¿Cómo que no te afecta el bolsillo? Te afecta el alma. Claro. Y bueno, además, ¿por qué me afecta el bolsillo? ¿Deseas saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Continuamos aquí en Excelencia Personal platicando acerca de las nuevas izquierdas, pues en esta nueva realidad en México, padre Jorge Amando Vázquez. Sí, exactamente. La cuestión de que antes de ir al corte hablábamos acerca de defender la vida. Defender la vida no es una cuestión de izquierdas, no es una cuestión de derechas. Pero parece ser que la bandera que tienen las nuevas izquierdas, entre comillas, que hemos definido como izquierdas culturales, y están dejando de lado el auténtico tema, que es el tema económico. Yo personalmente me interesa mucho, sobre todo porque vengo de un estado en donde se palpa, se respira, se toca la pobreza En Guerrero. Entonces yo creo que si vamos a empezar a gastar un dinero suficiente o demasiado, como es para promocionar, por ejemplo, el aborto, porque son industrias multimillonarias, entonces, ¿por qué queremos disminuir vidas? Yo sé, en cierto sentido, que hay una especie de ideología en donde se ha echado a andar a nivel global, por ejemplo, la ideología de género, entre que un hombre y un hombre hace una sociedad igualitaria. Ahí no va a haber vida, ahí no va a haber hijos. O una mujer y una mujer, ahí no va a haber hijos. O sea, no es cuestión de que nos estemos rasgando las vestiduras, pero lo que yo sí creo es que debe de entrar en un proceso económico igualitario. Probablemente uno de los temas básicos sería, en primer lugar, el posmodernismo. El posmodernismo, a grandes líneas, sin entrar en disquisiciones de academia, yo diría que el posmodernismo lo que intenta es que quien gobierne sean las minorías. En ese sentido, la gran mayoría del pueblo mexicano, estarás de acuerdo conmigo, es pro vida. Salvemos las dos vidas en la campaña que ha habido a nivel global. La gran mayoría del pueblo es eso. Pero ese pueblo, tú lo has descrito muy bien, está callado, no opina,
no da su opinión, y lo que más No hacen levanta es, la voz y no lo levanta dice la voz, como que de alguna forma dice, como mi economía sigue igual, que hagan lo que quieran con eso. por No hay ahora. otros temas que yo tengo que atender O sea, y tengo que seguir persiguiendo la chuleta. Entonces, si persiguen eso, si promueven aquello, si están a favor del aborto, ¿qué más da? Cada la- quien que decida en su casa. Hijo, qué delicada sí, omisión. por la conciencia, ¿no? Tú decías Exacto. hace un momento, la conciencia de que estemos nosotros en cierto sentido promoviendo los asesinatos, porque aborto es una palabra casi técnica, Así es. pero la cuestión ya más explícita es un Ujú. asesinato de un ser humano. Pero a esa pasividad del ser humano, no político, yo diría que deberíamos de hacer algo como esto, un foro, o platicarlo en familia, Ujú. o simplemente que Sí, nosotros, empezando por tocar esos temas en casa, sí, claro, porque no se habla y bueno, y en esto que hablabas de modernidad, pues a veces se permiten cosas, ni siquiera se hablan Sí, o y se las promueven. dejamos y eso nos está convirtiendo en actores pasivos. exactamente, pecados de omisión que normalmente se han llamado. Pero a este punto, ¿no? El posmodernismo, ¿quién manda? ¿Quién toma las decisiones? Es un mínimo de personas, Ujú. Ujú. ¿verdad? Tal vez un poco hoy laureados con unos votos, pero yo siempre he dicho, lo he dicho públicamente en celebraciones, el votar por una persona no es darle un cheque en blanco. Exacto, hay que exigirle que sí y que no, y que pretendemos hacer y construir como sociedad. Y en eso, por eso de alguna forma se promueve en otras sociedades tipo Inglaterra y demás, bueno, dale el poder a uno, el poder ejecutivo, pero el poder, digamos, lo que son las curules, toda esta parte del Senado, en fin, dáselo a otro partido y equilibra los poderes. ¿Para qué? Para que pueda haber decisiones verdaderamente donde se represente a la sociedad. Aquí nos pasamos un México que hace mucho no se vivía, Sí, exactamente. donde el poder ejecutivo es del mismo que el poder legislativo. Yo diría, no sé si puede llamarse poder o dictadura. ¿Qué se podría decir? Sí, acuérdate, mi padre le llamaba dicta blanda al PRI, Sí, sí, tantos años, ¿no? exactamente. Y ahora pues Y pasamos a lo mismo. sí, pasamos a lo mismo con un ex PRI, y por eso lo decía yo, o sea, el Morena pues es el PRI revolucionado con una nueva faceta que se vistió de nuevo héroe, y Ujú. siempre estamos esperanzados en que votemos por uno nuevo y el que salga, que sea el que va a ser responsable hasta de que yo gane más y hasta de que mi familia salga adelante. No, eso lo tenemos que construir todos en comunidad y en sociedad. Sí, porque no se puede que un grupo pequeño de personas logre lo que la gran mayoría necesita. Sí. Y Eso es menos cuando prometió irresponsable. tanta Sí, cosa que claro, no puede por cumplir. supuesto. Tenemos que cambiar esa mentalidad de que va a venir alguien a salvarme, porque eso nos hace pues seguir, lo hemos analizado aquí, es la idiosincrasia del mexicano que tenemos que cambiar. El paternalismo de decir viene alguien, él es el responsable y yo no tengo responsabilidad, mis actos no tienen consecuencias, no aprendí, ¿no? A hacerme un ser humano de bien, entonces estoy esperando que alguien me resuelva la vida. Eso no existe. Ujú. No podemos continuar con esa mentalidad. Y sí entiendo que nuestro país tiene sufrimiento por muchos lados. Me da mucho coraje y lo que decía Gerardo al principio, pues ¿por qué la gente no sale? ¿Por qué no defiende sus derechos? ¿Por qué los que votaron o los que no votaron, los que sí votaron por este personaje, Claro, o simplemente si estás a favor de la vida, pues sal y defiende la vida, ¿no? pero los que sí Claro. votaron, bueno, ¿por qué ahorita no están alzando la voz? Pues yo percibo, por estar mal, cierta desolación. Ujú. De decir, bueno, yo vi en este personaje una opción porque me ofreció que me iba a venir a salvar, porque me ofreció que me iba a dar dinero, porque me ofreció que mi vida iba a cambiar, porque me ofreció que ya no iba a haber más robos. O Y porque entonces, mágicamente ya no iba a haber corrupción. porque la Sí. corrupción se iba a acabar como si fuera Así una es. varita mágica. Eso lo dijimos aquí en programas previos, ¿no? O sea, Y que no se malentienda, Nelly, porque no estamos defendiendo a los anteriores, que también no a hicieron nadie, a pésimamente mal nadie. las cosas y aquí lo hemos dicho. Lo que Pero lo queremos feo es es cómo nos crear venden esperanza y la conciencia. compramos, ¿no? Exactamente. O sea, yo pienso que aquí lo que hace falta es la educación, tú decías, de la Exactamente. conciencia, Más más responsabilidad, más responsabilidad del compromiso. ser humano, y obviamente un partido va a hacer su trabajo, Ujú. va a hacer su trabajo, pero yo soy el que lo puse. Sí. Yo Ujú. soy co-responsable eh, de que esta forma de pensar ahora inédita totalmente,
en un país como el nuestro que ha vivido polaridades muy fuertes, ¿no? Polaridades muy fuertes. Incluso antes de entrar en un proceso de partidos, vivíamos un proceso de revoluciones, un proceso de dictadores, un proceso en el cual prácticamente siempre estábamos polarizados. Y aquí en este tiempo no sé si podrían lograr precisamente esa construcción de una comunidad que nos aglutine a todos y que no se vean intereses personales, que no se vean intereses en los cuales solamente que salga bien mi bolsillo. Sí, exacto, el clásico solo yo cuento, ¿no? Solo mi Exactamente. contratista cuenta. Exactamente. Aunque gaste México o pierda millones de millones porque pues, voy a cancelar lo otro, ¿no? Ujú. Sí, son situaciones muy adversas, ¿no? Sí, la cuestión de la izquierda es volver precisamente, vuelvo a repetir, disculpen que sea tan reiterativo, que una izquierda no significa hacer cambios culturales, sobre todo en el sentido de la vida, el aborto o la eutanasia que Olga Sánchez Cordero ya ha dicho que va por ello. Alguien ha dicho que no sé por qué las personas mayores lo que odian es la vida, ¿no? Sí, Algo ¿qué está pasa? pasando. ¿Qué está Claro. pasando? Y además una persona tan preparada, con un cargo tan importante, Ujú. pero que lo primero que va a empezar a promover sean cuestiones de las minorías, como propone el posmodernismo. Quien manda, vuelvo a repetir, son los menos, y los más tenemos que callarnos. Sí. Y eso es a lo que estamos diciendo. Y pareciera que están como haciendo lo que el mismo gobierno mundial pretende, ¿no? O sea, Sí. sigo las políticas, ¿cómo bajamos la natalidad? Pues promoviendo a diestra y siniestra y generando y promoviendo el SIDA y que todo el mundo contra todos y rienda suelta a la sexualidad, perfecto. Salió peor. Ujú. Y aún así no controla la natalidad. No hay. Y entonces, ¿qué? Pues sí, claro, si pongo hombre y hombre, claro, ahí sí, a ver, inténtenle las veces que quieran, a ver, tengan un hijo. Y Ujú. perdón, no es reto, no es insultar, no es nada de eso, es por el contrario. Es Es decir, la ubicarnos. biología Sí, no sí, te lo va sí. a permitir, Sí, la sí, naturaleza propia, es ¿no? ubicarnos. Por eso te digo, estamos metidos en una discusión eminentemente cultural, cuando todos deberíamos de estar preocupados porque la brecha entre ricos y pobres por lo menos se haga menos Menos. amplia, Ujú. Ujú. y poco a poco vayamos teniendo oportunidades. ¿Por qué un mexicano cuando va a Estados Unidos progresa? ¿Y por qué cuando se queda en este país como que queda estancado? Algo está pasando. Algo está pasando y no está cambiando hacia donde queremos. Volvemos Exacto. con más. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos aquí en el programa de hoy hablando con el padre Jorge Amando Vázquez acerca de las nuevas izquierdas. ¿Qué más podemos esperar acerca de ellas en el poder, padre Jorge Amando? Porque si bien en campaña efectivamente no hablaron de vamos a promover el aborto, vamos a promover Ujú. la ideología de género, en fin, infinidad de cosas, pues ahora que ya prometieron y empezaron a hacerlo, ¿cómo debemos actuar como sociedad y cómo debemos unirnos para defender la vida? Porque es el colmo que mexicanos estén promoviendo matar mexicanos. Exactamente. Yo creo que Eso es el aborto. deberíamos de salirnos de este problema que estamos discutiendo demasiado, que es la cuestión ya denominada como política de la diferencia, política de la identidad o políticas de reconocimiento de todos tus derechos, y nos metemos pensando que eso es una mentalidad de izquierdas, Ujú. pero de repente tenemos transportes públicos destrozados, calles en las cuales Sí, no. caminas, en donde simplemente Zona minada. Ujú. no puedes avanzar. Oye, o lugares donde hubo un huracán y 15, 20 días después sigue el lugar como tierra de nadie, ¿no? Sí, en este lugar, en México, casas destruidas, y no hay un solo paso que se haya dado de manera firme. Ujú. Casas sin seguridad, policías no certificados. Digo, esa es la cuestión, debería de ser las nuevas izquierdas, en Ok. donde el ser humano
tenga una garantía mínima de una convivencia sana. Claro, es decir, si se detectó que los gobiernos anteriores no estaban haciendo caso a Exactamente, estas sí, situaciones sí, tan necesitadas en sí, la sociedad, sí. pues caray, es a donde hay que voltear y decir, oye, aquí que no le dieron peso, démosle ese contrapeso, para eso se hizo esta cuestión y que entrara otro gobierno diferente. Bueno, ya con ese contrapeso que se atiendan esas situaciones, inclusive se justificarían, ganarían más votos. Ujú. Aquí inclusive a mí me parece increíble porque sería una forma de callarnos la boca a todos los que estamos en contra de las izquierdas. Claro, claro. Aquí soy el primero, ¿eh? Aquí estoy presente y lo Yo digo. también. A viva voz, porque para mí es un orgullo, ¿eh? Sí, claro. Hay gente que dice, ay, no, qué pena decir, no, para mí es un orgullo, no me vayan a confundir con ellos. Ujú. Perdón, pienso totalmente diferente, contrario a ellos. Ujú. Me explico, como tampoco me considero propiamente alguien de un partido, he congeniado con alguno más que con otros, pero tampoco me considero ese partido, y sin embargo, pues tampoco estoy ni con el PRI, ni con las izquierdas, ni perdón, paso, no me vayan a confundir, man. ¿Qué te parece que nos centremos en el tema del bien común o de la Bien. razón? Entrémosle O eso. el bien común. Sí, que es Chesterton, lo que todos pretenden, ¿no? claro, Chesterton decía, el bien común es el menos común de los los bienes. bienes. Bien. Entonces, en ese sentido, vayamos a lo que realmente debería de ser Ujú. una mentalidad en donde se procure que lo público, que la convivencia, que la seguridad pública tenga por lo menos algo decente. Me gusta mucho, por ejemplo, lo que decía Eduardo Garza Cuellar, Ujú. que Gandhi, antes de gobernar un país, lo primero que hizo fue viajar a través del país, y eso es un poco largo, la India es un país muy grande, Ujú. en trenes, y no en primera, sino en segunda, para que se viera cómo vivía precisamente la población, Exacto, para vivir la realidad de las vivir la mayorías. realidad. Ujú. Entonces, mientras no hagamos eso, no chequemos cómo estamos viviendo, qué nos sentimos cuando nos subimos a un taxi, cuando lo normal en muchas ocasiones, por lo menos en mi estado, es te quitan el celular porque te lo quitan, te llevan a un lugar que no pides, es lo que está Es decir, pasando pones tu vida en realmente, riesgo. exactamente. Ujú. Pones tu vida en riesgo. Un joven le pregunté, que tenía una cita, decía, oye, tardaste mucho, si es que no me gusta subir en los taxis porque le pasó a mi amigo esto, le pasó a mi amigo el otro. Claro, porque la experiencia de otros, pues intentamos Sí, aprender de sí, ella y sí, cuidar nuestra seguridad, que es lo exactamente. Guerrero lógico, no ¿no? es el único estado donde se vive esto. Sí, Claro, claro, en la Ciudad de México y en otros lugares también, sin duda, ¿no? sí, por eso nosotros quisiéramos con este programa, por lo menos que se regresara la vista a lo que sí sería una visión de izquierda, que sería la cuestión de ver por el bien común, Ujú. Ver la realidad. ver la realidad que estamos viviendo, Ujú. que haya mayor sensibilidad ciudadana, que vayamos precisamente a un estado, si tú gustas, republicano, en donde no manda el rey o la monarquía, porque tiene nombre y apellido, incluso dirección, sino que mande verdaderamente las necesidades que Las tiene un necesidades pueblo, ¿no? sociales. Las necesidades sociales que tiene un pueblo. Vuelvo a repetir, que sería la seguridad, que sería la cuestión de los transportes públicos. Sí, de una policía decente y Exactamente. bien organizada. Exactamente. Y a eso dedicar, obviamente, los presupuestos y no ver negocios particulares, como se ha visto Claro. Y en dedicarlos otros. inteligentemente y realmente construyendo, no repartiendo dinero a lo menso, ¿no? Claro, yo pienso que ese sería una de las cuestiones que está pidiendo la gran mayoría del pueblo mexicano. Vamos a ser muy claros y muy concretos. Solamente lo que el pueblo de México pide es fuentes de trabajo, dignidad en la persona humana, y que prácticamente se hagan menos grandes las brechas que tenemos el día de hoy. No puede ser posible que un diputado esté ganando cantidades estratosféricas, o que simplemente una persona que en un puesto público se ponga los sueldos que él quiere porque dice que si se los quitan se pone a robar. Eso es una tragedia. Entonces, ¿cómo es posible que alguien diga eso? No es ni responsable de las palabras que está diciendo. O simplemente que
cualquier puesto público tenga unas cantidades estratosféricas de ganancias personales, porque dice que lo necesita, con choferes, con carros oficiales, obviamente con gastos oficiales, un total dispendio de cuestión económica. Yo pienso que eso sí se tiene que acabar. Y además, padre Jorge Armando Vázquez, importantísimo como sociedad hacerle saber al nuevo gobierno si estamos o no de acuerdo con lo que están mencionando. A mí me gustaría ver una sociedad mexicana que de pronto se atreviera a decir, fíjate que ya prometió para dejar contento al gobierno mundial o de Estados Unidos o yo no sé de dónde, este personaje que entró al gobierno, pues ya prometió que va a dar trabajo aquí a las personas que vienen de Centroamérica, de Sudamérica, a querer trabajar a Estados Unidos, bueno, que se queden en México a trabajar. Oye, ¿sobra el trabajo en México? Es uno de los compromisos de campaña. Oye, ¿qué día le vamos a contestar si estamos de acuerdo o no los más de 120 millones de mexicanos con esa idea que trae? Porque de repente parece un gobierno muy improvisado. Pues Y de hecho como lo que es, no, ¿no? Hay que claro, decirlo. lo es, pero a eso me refiero. O sea, en campaña prometió muchísimas cosas y ahorita ya empezaron a seguir prometiendo otras que dices, perdón, ¿qué sentido tiene? No tengo nada. Yo quisiera ver una América Latina unidísima, sin duda. Creo que debemos de fomentarla. Sin embargo, ¿estamos como para darle trabajo a centroamericanos aquí en nuestro país? Cuando hay ¿En qué tantísima condiciones gente, está el país? pobre. Obviamente, Claro, obviamente. pero ¿en qué momento se va a expresar esa sociedad para decir, hey, levanto la mano, O- levanto o- la voz y digo, hey, perdón, papá Primero aquí. gobierno, por ahí no va, por Sí, ahí no claro. va, o sea, ya no hagas campaña, ya no hagas promesas falsas, ya ponte a trabajar y hacer algo concretito. Como que todos queremos pedir mayor seriedad, ¿no? Que Exacto. se nos respete como personas pensantes de que no cualquier cosa que se diga se va a creer. Y además que ya lo que se diga se tiene que actuar y hacer, porque ya Por no estás en supuesto. campaña. Ya no. Hey, despierta. Volvemos con más. Pues, ahora, yo creo que también hay mucho detalle. ¿Desea saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien, escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Continuamos aquí, padre Jorge Armando Vázquez, platicando acerca de las nuevas izquierdas y cómo ver la sociedad mexicana ante esta situación de una nueva izquierda, pues que sigue como en campaña, ¿no? Lo que decíamos antes de ir a pausa. Ujú. Yo creo que la cuestión es de que hay que ver que es un como programa general, globalizado, Ujú. en el cual México como que de repente se mete a esa cuestión, vamos a decir, en cierto sentido, no tan solo económica, sino también cultural, pero no se da cuenta del pueblo que tiene. El Ujú. pueblo que tiene, o sea, nosotros como seres humanos, por ejemplo, en Estados Unidos es un pueblo crítico, demasiado crítico. No Ujú. conozco el pueblo canadiense, no lo conozco. Ujú. En Estados Unidos sí me he paseado, no, trabajado un poquito más. Ujú. Esa parte entonces es una parte más crítica, es Sí, has una podido parte, observarla, ¿no? sí, es una parte en donde el gobierno está así como más entendiendo cuáles son las necesidades de un pueblo, demanda carreteras buenas, tienen carreteras buenas, Ujú. tienen mejores servicios, los tienen, pero aquí en México cada quien hace lo que le dé su gana. Claro. Gran parte de lo que nosotros queremos decir, ya lo has comentado de una manera muy bien hecha, tenemos que ser personas más críticas, tenemos que ser ciudadanos que les interesen más sus bienes comunes, Ujú. porque al fin y al cabo, alguien puede decir que somos personas aisladas o personas solas, Ujú. pero en realidad somos un pueblo muy grande. Ujú. Sí, Somos sí. un pueblo suficiente, pero dormido. No hay instituciones públicas que levanten una voz, pero que tenga peso. Hay incluso, no las menciono, pero hay instituciones, dicen, privadas, ONGs, pero después se sabe que son compradas, son
personas Ujú. que dependen de presupuestos específicos de algunos empresarios. Entonces pierde todo tipo de credibilidad. Claro, ese es el clásico que tienes una revista supercrítica para el gobierno mexicano, Ujú, pero que resulta que el 70-80% de la publicidad depende del gobierno. ¿Adivina qué? ujú. ¿Adivina qué? Pues vendió su voz. Porque, perdón, aunque no le haya querido vender, pues lo que no quieran que salga ahí, pues te retiro la publicidad y te trueno. No, no, no me la retires. Y se vuelve otra medida de control, aún hablando dentro de una sociedad pues donde impera el libre mercado, ¿no? Claro, yo también aquí quiero hablar de una institución que a lo mejor no hemos mencionado para nada, que es la iglesia. Ujú. Yo creo que sí tenemos que tener una iglesia más crítica Sí. y habría que ver si tenemos una iglesia crítica, Y con sentido. con sentido, por Con sentido, supuesto. porque tiene que tomar sentido y mira, a mí me pareció increíble ver a la iglesia súper callada cuando las elecciones. Sí, Y yo sé que no deben meterse en temas políticos, que puede haber mucha bronca y que es como, pues, pegarle al avispero y se arma un lío. Pero sí habría que haber hecho más conciencia de, oye, ¿qué partido defiende la vida? ¿Qué partido no defiende la vida? ujú, Y por ahí irnos. Y también si el que dice defender la vida no lo está defendiendo, también señalarlo, ¿eh? claro. Porque hoy en día, de verdad, todo el mundo se vende al mejor postor y antes veías gente que era de un partido y se seguía toda la vida. Hoy Ujú. día es a ver cuál me da más de Oye, comer, oye, al ¿en qué mejor partido postor. amaneció, no? Sí, claro, sí, 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 según el día de la semana, Sí, amanecen en diferente partido. ¿Cómo que exacto. amanecen en diferente partido? Sí. Y yo creo que estamos tocando un punto muy interesante, que es la cuestión de la iglesia a nivel nacional, por lo menos de México. Ujú. Yo creo que debe de ser una iglesia que levante más su voz. Ujú. Yo coincido contigo en que la iglesia en tiempo de elecciones estuvo muy callada. Y no sé si decir que es un silencio cómplice. No Hijo, quisiera pensar eso. sí, yo tampoco, No quisiera pensar eso. pero pues ¿cómo más lo podemos juzgar? Claro, Perdón, ¿eh? y por ahí va un poquito lo que quiero decir, partiendo de algún pensamiento de Amadeo Cencini, que es un teólogo italiano, donde decía, el lenguaje religioso ha desaparecido. El lenguaje religioso ha desaparecido. Ujú. Cuando más alguna persona va, bautiza, se casa, hace su confirmación, primera comunión de sus hijos, pero la iglesia no ha logrado incidir en un cambio o estilo de vida de la persona. El evangelio no entró en la persona en la mente de la persona. Lo que entró fue un sacramento, lo que entró fue un acto social incluso, Ujú. pero no hay un cambio en cuanto a la persona y sus estilos de vida. Yo pienso que por ahí va un poquito el tema. Por ejemplo, el día de hoy, incluso hasta en sábados y domingos, eh, todo mundo hace una vida pública como si fuera lunes o martes. Ujú. Tienen agendas como si fueran de sábado y domingo, como si fuera entre semana. Y yo creo que una persona así algo no está haciendo bien. La vida familiar en dónde está. Y además, padre Jorge Amando, se menciona la iglesia y mucha gente dice, ay, ¿por qué hablan de la iglesia? Bueno, pues simplemente porque el pueblo católico, ¿más de qué porcentaje? 70-80%, 80. 80 y tantos, es católico o se dice católico, Ujú. que tanto lo vive, que tanto acudimos a misa, que tanto creemos en esa palabra de Dios, que tanto le hacemos caso. Claro, Tenemos que preguntarnos ello, ¿no? volvemos a esa parte del posmodernismo, que es precisamente destruir las instituciones. Destruir las instituciones. Oye, me sonó como al diablo las instituciones. Por ahí va No. un poquito la Por idea. ahí va Esa la es cosa. una cuestión posmodernista, ¿no? Sí, caray. Las instituciones ya tuvieron su espacio, ya tuvieron su momento, ahora vamos nosotros. Y por eso, por todos lados escucharás que cualquier institución, la que gustes y mandes, es una institución que no se le va a dar credibilidad. Ujú. Sí, están en crisis. Exactamente. Ujú. Entonces, cuando una institución está en crisis, Tienen yo, que revisar. sí, por supuesto. Y aquí la cuestión que deberíamos de pensar es que la iglesia tiene que levantar más su voz. Ujú. Tiene que Claro. levantar más su voz. Sí, porque finalmente orienta. Es Claro. una de las funciones, orientar a los feligreses hacia dónde queremos ir y en sociedad, pues decir lo que hay que decir. Y fíjate que yo no sé qué peligros o qué cosas haya visto la iglesia, porque sí está siendo amenazada. Es terrible ver que pues cada X días matan a un sacerdote. Ujú. Y también eso es algo que pasa en México y pues total, y no falta el que dice, pues claro, son unos pederastas y No, sacan no. cosas que dices, oye, ¿te consta del que mataron? ¿Te consta de...?
No, bueno, no me consta, pero es que ha habido casos y se dice, y bueno, pues qué día vamos a rascarle a la información, Así verle al es. fondo y Ujú. ¿Y encontrarle de fondo a qué quién están significa? matando. Claro, Claro, que vayan este año 28 sacerdotes, o sea, es una no nos locura. podemos quedar callados y decir que esto es normal, porque es una guerra entonces la que se está viviendo y por Y qué se no está estamos viviendo esa diciendo guerra, Nelly, nada. entre el bien y el mal. Así Y no es. estamos conscientes como sociedad. Sí, por eso hace un momento, en el segmento anterior, Ujú. tú hablabas de un pueblo que despierte, pero la pregunta es quién lo va a despertar, qué Claro, ¿y hacia institución, dónde? exactamente, y qué institución se va a encargar. Una opción, para mí, siempre va a ser la iglesia, porque la iglesia en esa búsqueda de la verdad, en ese liderazgo, como tú dices, el 80% del pueblo mexicano, Ujú. Ujú. incluso lo reconoce Octavio Paz en el libro Laberinto de la Soledad. El pueblo mexicano es un pueblo eminentemente teológico, espiritual, Ujú. y esa parte yo creo que estamos tan ocupados dentro de la iglesia en limpiar nuestra credibilidad que estamos perdiendo también el punto de generar opinión, Exacto, de orientar. de orientar. Por eso te decía, la iglesia solamente servirá para hacer sacramentos, No, hombre. para ir a misa los domingos, para limpiar un poquito nada más mi conciencia y mi alma. Sí, o mi culpa. Porque a veces Exactamente, ni siquiera se llega a ese grado. Ya limpiar exacto. la conciencia y el alma implica algo mucho más Un profundo. sacramento en Claro, concreto, la así reconciliación es. o la La confesión. confesión. Pero aquí la cuestión es qué tanto la iglesia me puede ayudar a mejorar mis estilos de vida. Y que tanto también puedo yo, como parte de esa comunidad de la iglesia, acercarme y también levantar la voz y decir, oigan, vamos a hacer algo en torno a esto, vamos a defender la vida, vamos a defender pues la naturaleza del mexicano. Claro, aquí la cuestión es de que, muy interesante, un autor, Vázquez de Prada, es bastante interesante, español, decía, en el tiempo que nace el cristianismo estaba fuerte la esclavitud, Ujú. y la iglesia ahí le puso el énfasis en terminar la esclavitud. ¿Por qué? Porque la esclavitud hacía que los ricos vivieran en una situación muy cómoda, Ujú. de mucha aristocracia. Solamente así se entiende la monarquía con la esclavitud. La Ujú. iglesia luchó contra la esclavitud, pero ahora hay una nueva esclavitud en el siglo XXI y se llama el aborto. Así es. Y El es, a- y es una esclavitud perfectamente bien organizada, perfectamente bien justificada. Y digo exacto. justificada porque no hay forma de decir vamos por ahí. Ujú. No puede ser la solución. ¿Por qué no mejor educamos mejor a nuestros hijos, a las parejas? ¿Quieres tener hijos? Hay forma de tenerlos, hay forma de no tenerlos. Sí, Hay forma de cuidarse y tener una paternidad responsable, ¿no? sí, Vázquez de Prada dice eso precisamente. ¿Por qué hay que generar el aborto? Porque claro, el esposo y la esposa tienen que ahorrar para viajar, Uf, para tener una mejor casa, para tener un mejor coche, para tener una mejor ropa. Y O- tener muchos hijos no te lo va a permitir. sí. Por eso el aborto siempre será una esclavitud. Y ahora es el caballo de batalla precisamente, ojo, no de la iglesia, sino del sentido común. Sí. No es posible que una persona que ya lleve en su seno la vida Y que decida, además él llamó a esa vida ahí. Que eso exactamente, también hay que mencionarlo, no fue por arte de Ujú. magia, ¿no? claro, ya se sabe que cualquier acto sexual es acto unitivo y procreativo. Ujú. O sea, todo acto sexual tiene que buscar precisamente la unicidad, o sea, buscar la unión, porque un acto sexual es una Ujú. unión de los esposos, pero también eh, tener un hijo. Está abierto a la vida todo acto sexual. Ujú. Así lo enseña la iglesia y así lo dice. Entonces, que no creo que yo tenga un poco de carencia de conciencia de que un acto sexual entre un hombre y una mujer en algún momento puede estar abierto a la vida, es Claro. procreativo. Y hay que enseñarle esto a nuestras hijas e hijos adolescentes. Exactamente, Para que lo sepan, porque desde esa exactamente. edad, si empiezan a tener actividad sexual, Sí, que pues sepan. entonces que sepan que la consecuencia lógica va a ser esa, ¿no? Exactamente, pero que sepamos, unitivo y procreativo. El acto sexual es unitivo y procreativo. Por lo tanto, en una familia que de repente dice, es que no me falló esto, me falló el otro, me falló el otro, es que algo está pasando en nosotros, que una vida es un regalo, que una vida es un don, que después tiene que ser donado. Ese es un punto bastante interesante que deberíamos de pensar. Y por eso hoy el aborto es la nueva esclavitud, Ujú. que la cual la iglesia no le corresponde tal vez, sino ha asumido esa bandera, lo va a hacer y lo va a seguir haciendo. Para una sociedad que vive en la comodidad,
creo que todos tenemos derecho a lujos, tenemos derecho a comodidades, un refrigerador, una estufa, una mejor casa, incluso viajar o tener un mejor estilo de vida. Ujú. Pero eso no podemos hacerlo a costa de matar personas. Es decir, tenemos que revisar nuestros valores en nuestra propia familia, Exacto, cuáles son las exacto, jerarquías de esos exacto. valores, cuál se antepone a cuál, Sí, porque el para que aborto podamos defender la vida. no es de generación espontánea, Claro. está tocando intereses bastante fuertes de una sociedad que cada día vive, por ejemplo, más el consumismo, el narcisismo, el individualismo, el egoísmo. Son 4 puntos que Gili Lipovetsky trata directamente en una sociedad que le llama una sociedad del vacío. Ojo, no son datos religiosos, Ujú. sino son datos sociológicos. Sí, es sociológico y estás refiriéndote a esos libros. Exactamente, Ujú. en concreto. Por eso el aborto no es algo, vamos a decir, espontáneo. No, Toca los intereses de una sociedad como la nuestra, que cada día quiere vivir, incluso de una manera que no es posible. ¿y cómo vamos a considerar el aborto una solución? Claro, Cuando es un ultraje. ese es el problema, Sí. ese es el problema. Por lo tanto, es la nueva esclavitud y la iglesia va a seguir luchando contra eso y la iglesia no puede centrarse solamente en defender su credibilidad, solamente, Ujú. porque ahí es donde se nos está llevando demasiado tiempo, que también tiene que tocar ese punto, que También, también claro, que tiene hay que que enfrentarlo, solucionarlo, claro. que también lo está solucionando, lo está haciendo, y si en la iglesia se quedan 4 o 10 sacerdotes, tal vez muy santos y muy buenos, sacarán adelante esta cuestión de la iglesia, Ujú. pero no quitemos el dedo del renglón, que el punto clave hoy es una nueva izquierda que no está tocando los puntos económicos, sino está tocando los puntos culturales, entre comillas, y que están dañando a la sociedad y que eso hace que no progresemos. Por supuesto. Volvemos con más. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos aquí en Excelencia Personal platicando acerca de las nuevas izquierdas y padre Jorge Amando Vázquez, sí, como bandera delicada, este tema, Muy como delicada. dices, cultural, de promover pues antivalores de la sociedad mexicana. Ujú. Yo sé que hay quien los ha abrazado con mucho empuje y pues cada quien sabrá, ¿no? Pero importante como sociedad, Ver como, lo que viene. sí, como gente católica, sobre Ujú. todo, cristianos, unirnos y hacer valer el respeto a la vida. Sí. Desde el momento mismo de su concepción y asumirlo como una bandera propia, no de la iglesia, sino, no de la iglesia como la parte de los Ajá, sacerdotes, sí, sí. sino como la iglesia militante que somos todos y Exacto. debemos de ser. Ujú. Porque ese llamado lo tenemos y sí estamos sentados en nuestros laureles y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Sí, hay otros aspectos que sin darnos cuenta, esta despersonalización que estamos viviendo, también forma parte como de una agenda de izquierdas. Te estoy hablando, por ejemplo, en concreto, de una comunidad anónima y sin rostros. Una comunidad anónima y sin rostros. El día de hoy podríamos decir, entre otras cosas, que vas a un banco, difícil que alguien te sonría. Uf. Oye, Mm, difícil que alguien te oriente, Te ¿eh? oriente. Qué bueno que lo menciones porque si habla uno a un banco o vas a un banco, yo he llegado y he dicho, ¿de verdad me está usted diciendo esto? Yo ya hablé, ya leí su página y dice todo lo contrario de lo que me está diciendo. Ujú. No es que la instancia es desde el teléfono, no lo podemos atender. Oiga, hablé por teléfono y me dijeron que venga en físico. No, en físico no. Vaya a la sucursal donde aperturó su cuenta. Oye, si esa sucursal ya no existe, eso no lo tenemos previsto. A ver, como banco no tienes previsto eso, perdón. Digo, Exactamente. pareciera como el deporte favorito de muchos lugares decirte a que no te soluciono lo que tú requieres. Ujú. Aunque tú seas quien merece y quien hace que yo, empleado, tenga trabajo. Sí. No sé Es si me que explico, están ¿no? automatizar tanto todo que se nos olvida que somos seres humanos. Sí, se pierde lo personal. Sí, Exacto. digamos que si el ser humano no vale desde el vientre materno, ¿tú crees que vale después? No, pues olvídalo. Ya entendí todo, padre Jorge Amando. Justamente. Ese es el punto. Sí. Yo creo que la iglesia Pues sí. defiende la vida desde el primer instante de la concepción hasta el último instante de su ser. Ujú.
Y parece ser que este nuevo cambio cultural que está generando este proceso de despersonalización debe de ser para nosotros algo urgente. Y desde Excelencia Personal, ahora que le ponemos rostro a esto, que vayamos aprendiendo, ¿no? Una sonrisa cuando alguien viene a tu negocio, un saludo cuando recibes tú como maestra a los hijos en la escuela, un saludo a los papás. Y no sé si te ha tocado tú reuniones de padres de familia en las escuelas, que en vez de que vayas a decir, oye, anima a tu hijo, decir, coopera para esto, haz lo otro, los baños no funcionan, esto está tirado, hay que levantarlo, el director es... Y de repente dices tú, a ver, ¿de qué se trata esto? Claro. Entonces, sí, o sea, no quiere decir que todo eso no valga, claro que vale, pero sí, ¿en qué por contexto? supuesto, Primero por darle supuesto. un saludo cordial, Por decir cómo supuesto. participo, cómo ayudamos a la comunidad. Y después ¿no? el ser humano desaparece, ¿eh? Ujú. El día de hoy ya no hay domicilios, te pides un teléfono, te dan el celular, pero el teléfono de su casa ya no se lo sabe. Claro. Ahora, dime tú el código postal. Muchas veces no damos jamás el domicilio, damos siempre un correo electrónico y cuando más te va es una tarjeta en donde dice ahí está mi página. O sea, no hay Por ahí ser contáctame. humano, Sí. no hay ser humano. Eso es lo que se llama un ser humano sin domicilio. Hoy parece ser, hay una tendencia incluso sociológica que se llama el no lugar. Así El le no llaman, lugar. el no lugar. Fíjate. Sería interesante eso, el no Oye, hay lugar. que analizarlo en otro programa. Sí, yo suena creo que muy sí, interesante. el no lugar. Bellísimo. Pues muchísimas gracias por las reflexiones que nos invitas hoy, padre Jorge Amando Vázquez, acerca de qué depara México, qué va a pasar con este nuevo gobierno y de alguna forma, pues, cómo vamos a despertar. Sí, qué retos tenemos. Exacto. En resumen, podríamos decir que todos no debemos de perder de vista que somos personas, somos seres humanos. Ujú. Claro, y que están ahí para bien de nosotros y de toda la comunidad y de Exactamente. todo el país. Exactamente. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? También exigir con respeto, con dignidad, pero sí diciendo hacia dónde queremos que se encamine este Exactamente. bello y gran país que es México. Exactamente. Sí a la vida, por supuesto. Eso por delante. Pues amigos, les agradecemos muchísimo el habernos acompañado aquí en Excelencia Personal. Agradecemos todos los comentarios que nos hacen por redes sociales. Recuerden los teléfonos de Excelencia Personal 56 82 7500. Visitar su casa electrónica www.excelenciapersonal.org.mx. Agradecemos a nuestro productor, el licenciado Dr. Gamper, y nos escuchamos en otra emisión de este gran programa. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.